Séptimo Seminario de Industria 4.0 y Convergencia Tecnológica. Acciones, aprendizajes y retos a 10 años de la introducción de la Industria 4.0. Jorge Zavala es un emprendedor que ha puesto en marcha a más de 10 empresas tecnológicas en México y Estados Unidos, enfocadas a la solución innovadora de problemas como lo son la distribución de agua en ciudades de México, el desarrollo de estrategias educacionales para el desarrollo profesional y las herramientas de marketing para emprendedores. Es conductor del canal Quiero Aprender A, en donde aborda temas sobre turismo, negocios, internacionalización, educación y emprendimiento, enfocados a la reinvención de negocios en la era del COVID-19. Asimismo, es profesor de la Maestría de Innovación y Nuevos Negocios en la Universidad Panamericana en Guadalajara. Dentro de su trayectoria, ha impartido un gran número de conferencias a empresas, profesionales y emprendedores para desarrollar su capacidad de innovar, siendo promotor del cambio de mentalidad bajo el concepto La mentalidad mínima para tener éxito innovando. Como moderadora participará Rebeca de Gortari. Es socióloga por la UNAM y doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus líneas de investigación son innovación, desarrollo tecnológico y conocimiento. Démosle la bienvenida con su conferencia Buenos problemas, materia prima para innovar. Buenos días a todos, buenos días Jorge Zavala, mucho gusto en conocerte. Bueno, pues ahora le vamos a dar la palabra a Jorge Zavala, que creo que será bien interesante oírlo. Pues adelante, por favor. Pues muchas gracias, Rebeca, un gusto realmente tener esta oportunidad de platicar el día de hoy con ustedes y pues compartir de un tema que se me hace apasionante, en donde realmente lo que a mí me gustaría mucho que veamos es el hecho de qué forma nosotros podemos hablar de buenos problemas como una materia prima para innovar. Uno de los temas que se oye recurrente ahorita, pues estas conferencias que hemos estado escuchando entre ayer y hoy, pues han sido extraordinarias, hablan mucho de políticas públicas, hablan mucho de lo que hacen los países, pero al final de cuentas algo de lo que yo estoy convencido que tenemos que empezar nosotros a voltear a ver es cuál es nuestra participación personal y en qué medida nosotros podemos jugar en eso. Y la mejor cosa que se puede hacer es cómo nosotros mismos nos aprendemos a buscar buenos problemas para poder encontrar soluciones. Y pues esta es una conversación que a mí me gusta llevar a cabo, o sea, la innovación para mí en el punto de vista que yo manejo es algo en donde decimos innovar empieza en una conversación. Llevar las conversaciones por el camino que evolucionen de una queja o una mención a un plan de acción que transforma ideas en resultados. Y esto es algo en donde pues mucho de lo que yo veo que deberíamos encontrar una manera muy positiva, muy fuerte, muy agresiva para poder hacer las cosas es cómo nosotros hacemos estas conversaciones. Y estas conversaciones nosotros las hacemos en nuestra casa, estas conversaciones las hacemos con los amigos, estas conversaciones las hacemos en una forma en que nuestras ideas van y las ideas vienen. Y hay una discusión eterna que yo he oído desde que llegué yo a Silicon Valley y en México se piensan que las ideas valen mucho. Y aquí en Silicon Valley una de las cosas que descubrí es que las ideas, pues, ¿cuánto valen? Muchas veces las ideas no valen nada. Lo que valen son realmente lo que sucede a partir de las ideas. La capacidad de ejecución, la capacidad de transformar, la capacidad de hacer cosas interesantes es lo que yo visualizo que es uno de los grandes temas que tenemos que hacer. ¿Y cómo surgen las innovaciones? Pues son precisamente, ahorita, pues Félix Patiño nos dio una conversación extraordinaria sobre el tema de energía, cuando habla de los coches, habla de la necesidad de que los automóviles se puedan hacer. Pues, ¿cómo empezamos nosotros? Pues empezamos a platicar, oye, ¿cómo es un coche? ¿Cómo se hace un coche? ¿Qué tiene? Es este tema de combustibles, este hidrógeno verde, ¿qué significa? Y todo esto nos va llevando a una conversación para que vayamos entrando cada vez a más y más y más y más profundidad, de una manera que podamos nosotros ver que hay temas que no conocemos, hay temas que hay oportunidades, hay temas en donde el meollo más importante o el material más importante es encontrar qué problema queremos resolver. Y en ese sentido de qué problema,
pues es donde empezamos a ver que hay una relación entre la innovación con los problemas. Hemos hablado mucho ahí con el Estado de Guanajuato, hemos tenido la oportunidad de tener muchos invitados en nuestros programas de Quiero Aprender en el segmento de Facilitando los Negocios del Futuro Hoy, y surgió el concepto del problemario, por lo cual esto a mí realmente le agradezco mucho a Héctor Plasencia que trajo este tema a la mente. Y nuevamente, Héctor tuvo la gran idea de hablar del problemario, pero ¿de quién es el problemario? Él tiene una capacidad de hacer unas cosas, nosotros tenemos otra capacidad de hacer otra cosa, ustedes tienen la capacidad de hacer otra cosa, y a final de cuentas el problemario es una cosa que hoy podemos todos poder ver. ¿Hacer? Entonces, aquí la pregunta más difícil, y dejen decirles que algo de lo que yo creo y siento que tenemos que enfocar mucho las baterías, como nuestra mentalidad, nuestro mindset, es qué hay que hacer para convertir problemas en resultados. Y muchas veces yo escucho, bueno, es que hay que hacer que cambien las políticas públicas, hay que hacer de que nos den apoyo, es que necesito dinero para hacer las cosas. Todo eso yo no lo descarto, se necesita. Pero el primero y el más importante es esa persona que está corriendo que dice, yo quiero hacer algo. Entonces, aquí mi invitación, y yo quisiera que si podemos en el tiempo que tenemos platicarlo un poquito más adelante, pues precisamente cómo van a entrar ustedes en acción para empezar a resolver problemas. Cuando uno voltea a ver el caso de Google, cuando uno voltea a ver Microsoft, o sea, piensen, Microsoft empezó en un dormitorio en Harvard con una necesidad de cómo hacer un lenguaje para una computadora y eso lo llevó a que resolvió un problema para hacer un lenguaje para una microcomputadora, a que después lo buscaran para que hiciera un sistema operativo para la siguiente versión de la computadora. Y cuando todo el mundo dice es que necesitamos apoyo, pues aquí el apoyo que necesitó Bill Gates, ¿cuál fue? Encontró primero un problema, se necesitaba un lenguaje fácil para poder usar una microcomputadora. Después a IBM se le ocurrió que necesitaba un sistema operativo que fuera más fácil y más extendido para poderse usar. Y lo que encontraron fue un problema. Y esto mismo, cuando volteamos a ver y vemos a Google, que hoy pues, es una de las grandes empresas del mundo, lo que pasó es, pues Héctor García Molina, que en paz descanse, un profesor mexicano que estuvo en la Universidad de Stanford, pues él decía hay que organizar la información del mundo. Y lo que empezaron a hacer fue a organizarlo y organizaron primero 5 websites, 10 websites, 20 websites. Y es cierto, Héctor García Molina tenía el acceso a grandes fondos de la ciencia de Estados Unidos y hicieron proyectos de investigación, pero a final de cuentas todo empezó con vamos a resolver un problema. Y este problema, para mi punto de vista, yo creo que es lo que nosotros tenemos que encontrar para poder hacer las cosas. Y entonces, pues aquí una de las cosas que yo los invito, hay muchos académicos, hay gente muy interesante dentro de todo este grupo, es cómo identificamos problemas. ¿Cómo llevamos las conversaciones para que esa evolución, y repito a lo que mencioné antes, nos lleve de una queja a una mención, a un plan de acción que transforme realmente esto en ideas y en resultados? Piensen ustedes que cada vez que ustedes hacen una queja, eso quiere decir que hay un problema. Entonces, quiere decir que materia prima que tenemos para innovar existe. Yo digo que México es un oasis para la innovación. ¿Por qué? Es un país que estamos llenos de problemas y si no los tenemos, nos han ayudado muchas personas a tener más problemas. Y pues lo que tenemos que voltear a ver es pues, cómo podemos pensar en que tengamos menos problemas. Cada cosa que nos cuesta trabajo realizar en una actividad y que queramos que sea fácil, ¿cómo le llevamos a una actividad para que esto encontremos qué problema es lo que hay detrás de ello? Si nosotros pensamos, y piensen ustedes, por ejemplo, las cafeteras estas tan famosas que usan su capsulita, lo que querían era tener un café fresco, bueno, de una calidad excelente y poder tener muchos para poder escoger y que sea muy fácil a la hora de depositarlo en una cafetera, le picamos un botón y nos produce un café extraordinario. A mí y al que viene al lado le produce otro café extraordinario con unas características total y completamente diferentes. ¿Cuál era el problema? Yo quiero disfrutar un café y la otra persona quiere disfrutarlo. Y las cafeteras tradicionales, pues hacíamos nosotros café para 10, 20, 30 personas cuando eran estas percoladoras gigantes. Después tuvimos unas más chiquitas. Pero de todas maneras, hacer un café personalizado era muy difícil. Ahora, pues si volteamos a ver estas cafeteras, han creado un problema muy interesante, que generan una gran cantidad de desperdicio. Cada capsulita de estas es un problema y esto se ha tratado en esta economía circular que ya muchos de ustedes están involucrados.
Y entonces, pues en vez de que agarremos y digamos, es un problema esto, pues pensemos qué podemos hacer si nosotros tenemos capsulitas que tienen aluminio y que podríamos hacer algo con ellos. Lo cual entonces se convierte de un problema en una oportunidad, y esta oportunidad es una oportunidad de negocio en donde podríamos hacer algo con esto, y si encontramos una solución que tenga buena aceptación, ¿qué es lo que nos va a suceder? Pues que nos va a dar la capacidad de poder hacer cosas extraordinarias. Entonces, bajo esa perspectiva, pues entonces ese desperdicio, encontramos un problema y que bueno, ya tenemos un problema, ahora hay que encontrar qué solución le damos. Y en conclusión, yo podría ver que el mundo está lleno de problemas. Son situaciones en donde la mejor forma de llevarse a cabo es que busquemos, pues que queramos que sea más simple, más fácil, más barato, más eficiente, más rápido. Y si se fijan, aquí me fui muy benevolente. Normalmente, y es uno de los grandes problemas que yo veo en México, es una de las cosas, nuevamente aquí yo tengo un problema que tengo que ayudarles a resolver. Todo el mundo lo primero que dice es que hay que hacer un producto más barato. Y yo puse primero que es más simple, que sea más fácil. Más barato lo puse en medio, pero probablemente lo hubiera puesto hasta el final, porque si es más eficiente, vale la pena a veces pagar más por tenerlo, que sea más barato. Y si lo hago más rápido, estaría dispuesto a pagar más para tenerlo. Entonces, lo barato no necesariamente es lo que nosotros estamos buscando. Estamos buscando beneficios, estamos buscando cómo ganar cosas. Si queremos nosotros tener, si dijéramos la capsulita, que pues tomen en cuenta cuánto cuesta cada capsulita de café. Pues vale, aquí en Estados Unidos al menos vale $1 cada una de esas capsulitas, y lo cual hace que es un café muy caro. Pero si vale 10 centavos más a cambio de que el planeta no tenga problemas de contaminación, probablemente la gente estaría dispuesta a pagar 10 centavos más que tener un problema de contaminación. Por lo cual, entonces, yo quisiera primero romper el paradigma de que lo barato es lo más importante. Y esto es una cosa que en México, la verdad, lo tenemos tatuado. ¿Por qué? Porque somos un país que tenemos una tremenda influencia de la maquila, que lo que nos dice es que hay que hacer las cosas más baratas y no que hay que hacerlas mejores. Y precisamente ahí tenemos otro problema. ¿Cómo hacemos para hablar con la gente que quiere resolver los problemas por el beneficio y no por el precio? Que es lo que tenemos, que cuando vamos nosotros a las maquiladoras, ahorita mencionó Félix Patiño y Salvador toda la industria automotriz que hay en Guanajuato y en general en México, y qué es lo primero que tenemos que enfrentarnos a un comprador que su métrica que tiene es cuánto más dinero le vas a ahorrar a la compañía, no cuánto más valor le vas a dar a la humanidad. El que va a darle más valor a la humanidad es el ingeniero que está diseñando el coche, el cual, pues lamentablemente, como lo dijo Félix, y ahí comparto esa pena, México es el tercer productor. Bueno, ¿cómo se llama? No se escucha nada. Yo sí escucho. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha. Sí, yo sí escucho. Ok, seguimos. Entonces, estamos nosotros viendo esto en donde decimos esa capacidad de hacer las cosas más baratas, y de los coches que nos mencionaban Félix y Salvador. Pues una de las cosas que nosotros podemos decir muy fuertes es que México es el tercer productor de coches del mundo y no tenemos un coche propio. Y eso yo creo que pues, es un problema que tenemos que hacer. Entonces, ¿en qué medida nosotros tenemos la capacidad de entender los problemas? Y aquí yo los invito, que bueno, ahí hay un error, entender el problemas. Eso, con PowerPoint todavía no es tan inteligente para marcarnos esto. Ahí hay un problema que puede resolverse algún día, aunque a pesar de que tiene un análisis sintáctico extraordinario, cada día mejor. Es la dimensión del problema. ¿De qué tamaño es el problema? Cuando hablamos nosotros de esto de las capsulitas del café, pues ¿cuántas tazas de café se sirven al día? Y la verdad es que probablemente sean millones. Y entonces el tamaño del problema pues es grande. ¿Qué causa que esto sea un problema difícil? Pues de que cuando nosotros tiramos una cápsula al día en nuestra casa, pues es lo de menos, pero cuando volteamos a ver que en el país se tiran o en el mundo se tiran 1 millón de estas cápsulas, pues entonces el problema es difícil, y por lo cual se convierte en que sea mucho más atractivo para poder hacer alguna cosa más fuerte. ¿Qué nos limita para que nosotros podamos empezar a hacer algo alrededor de esto? Y esta es una de las buenas preguntas. Ahorita lo que decía Félix, a mí me encantó toda la información que decía, vayan a YouTube. YouTube para mí, yo le llamo que es Alejandría, es donde ustedes tienen una pregunta, una duda, algo de cómo se hace,
Y pregúntense cómo se cortan las papas de McDonald's y encuentran que hay 50 videos de cómo se hacen las papas de McDonald's y les dicen la tecnología, las formas, las características, cómo tienen fábricas que tienen cerca de 100, 200, 300 metros de largo para poder producir papas en una forma extraordinaria. ¿Cómo se hacen estas cosas? Es algo de lo que nosotros tenemos que ver. Y cada uno de los elementos tenemos que conocer en dónde está el problema. Y para conocer dónde hay un problema, tenemos que conocer cómo se hacen las cosas. Entonces, cómo se hacen las cosas hay que buscar para poderlas hacer mejor, pues todavía es un nivel de profundidad mayor. Y aquí, pues cuando estamos hablando de gente científica, como muchos de ustedes, gente que está en la industria 4.0 y me fascinó, o sea, yo digo que ya deberíamos estar en la 5.7 o en la 8.4. ¿Y por qué digo que 0.4? Porque cada quien tiene que ir haciendo sus revisiones y sus mejoras y la vamos a ir manejando en forma gradual, como si fueran todos estos esquemas que se manejaron por mucho tiempo en software. Entonces, ¿qué tipos de problemas vamos a encontrar? Pues hay unos que son difíciles para poderlo hacer de una manera distinta. ¿Qué característica tiene que sea difícil? Pues que si yo soy la única persona en el mundo que puedo resolver ese problema, mi solución vale más o vale menos. Si todo mundo puede resolver el problema a su manera, pues ¿qué es lo que hace? Pues que mi valor agregado es muy pequeño. Y lo que yo quiero invitarlos es que busquemos qué problemas difíciles podemos resolver nosotros para que eso nos genere un valor importante. Y aquí dejen poner un poco, pues una consideración. Mucha gente dice, bueno, es que yo patento mis cosas y ya con eso valen. No es cierto, las patentes valen tanto como el valor que producen a la hora de utilizarse esas patentes o usar esas patentes para que nadie más haga algo. Si yo soy la única persona que sé hacer hidrógeno verde, que no sé el caso y disculpen ahí mi ignorancia, es un tema que me dejaron de tarea ahí Félix Patiño para poder explorar en todos los, en internet para conocer más de eso y realmente eso es parte de lo bonito de estas pláticas, es si yo soy la única persona que sé hacerlo, la patente me va a ayudar a que cuando haya otra segunda persona lo pueda hacer, yo sea el primero que puedo explotarlo y tenga el valor agregado al respecto. Pero si todo el mundo lo puede hacer y con una pequeña diferencia, con un cambio, esas patentes no valen un centavo. Y una de las cosas que se ha idealizado a mi punto de vista en México es más importante tener una patente que tener una patente de algo valioso. Y aquí yo insisto en que tenemos que irnos por algo valioso, algo que realmente sí nosotros protegerlo, pues justifique el esfuerzo, porque también tener una patente no cuesta 2 cacahuates, es un costo importante. ¿Y por qué vale? Pues porque con el poder dictaminar que eso que nosotros estamos diciendo es valioso, pues es un proceso complicado y es un proceso difícil. Entonces, ¿qué tan valioso es resolver el caso? Pues lo estoy mencionando. ¿Qué tanto valor agregamos a esas soluciones? Yo creo que aquí nosotros tenemos que pensar mucho en ese tipo de cosas, en que veamos este tipo de problemas, este tipo de situaciones y este tipo de cosas. Y aquí dejen ponerles una analogía que a mí me encanta. Para mucha gente, innovación dice, ay, me voy a sentar en un café, platico con mis cuates y vamos a inventar cómo se hace algo nuevo. La realidad es que la innovación es prima hermana de los doctorados, es primo hermano del problema de cómo una persona en una universidad de prestigio que quiere tener un doctorado, lo que tiene que hacer es buscar un problema que nadie en el mundo ha resuelto. Esto es el avance de la ciencia. ¿Por qué? Porque si yo presento una tesis de doctorado para resolver un problema que ya está resuelto, no estamos avanzando la ciencia. Y esto es algo de lo que tenemos que ser muy exigentes, que algunas universidades están permitiendo que se hagan doctorados con tesis de cosas que son pues, relativamente resueltas. Yo creo que eso es una cosa que nosotros mismos tenemos que buscar. Y la pandemia nos generó una situación que a mí me encanta. Nos hizo ser más analíticos, nos hizo buscar más y nos dio el acceso a la información en cualquier parte del mundo en una manera impresionante. Y digo, nos dio el acceso, aquí podrían cuestionarme y vale la pena que lo hagan. Dicen, quiero cuestionarlo, ¿por qué? Porque decimos que tenemos el acceso a toda la información del mundo. Antes de la pandemia también lo teníamos, pero no lo usábamos, no nos habíamos dado cuenta.
Y yo creo que uno de los puntos interesantes y valiosos que tenemos que ver hoy es que el mundo digital nos está permitiendo cada día más tener acceso a más y más información, lo cual también es un buen problema que también los invito a que lo analicemos. Eventos como este, pues es muy loable todo lo que se está haciendo con este evento, es muy importante, pero hay una competencia de cuántos cientos de eventos, o sea, cuántos minutos de video se cargan diariamente a YouTube, a Facebook, a Twitter, a LinkedIn y a todas estas herramientas que están haciendo la distribución. Son cantidades gigantescas, por lo cual tenemos que competir primero por la atención de la gente y segundo, por la capacidad para poder encontrar las cosas que nosotros queremos. Y yo ahorita un ejercicio que estoy haciendo en uno de los programas que tenemos que se llama Futurizando, dentro de Quiero Aprender A, es cómo aprendemos a que veamos estos videos y tener comentarios y compartirlos y generar los puntos más valiosos para cada uno de ustedes. A mí me encantaría, y ahí Rebeca, me encantaría que después platicáramos al respecto con todos los organizadores de este fabuloso evento, si nosotros agarráramos cada una de las horas que se han manejado en estas sesiones, hiciéramos no solamente las preguntas y comentarios que vi que son muy nutridas y muy valiosas, ¿cómo podemos irnos a un siguiente nivel para poderlo analizar? Y eso nos puede permitir buscar problemas que nadie ha resuelto. Y entonces regreso al tema del doctorado. Ahora, la innovación es prima hermana, y digo que es prima hermana, ¿por qué? Porque tiene cierto grado de flexibilidad. Lo que hace la innovación es que nos permite resolver problemas en forma única, pero nos permite que si lo que se usó en forma única en la medicina y lo aplicamos nosotros a la alimentación, o la cosa que se hizo para la automotriz lo hagamos para el espacio, o las cosas que hagamos de electrónica de un tipo se usen para aspectos de cómo sistematizar procesos en una planta industrial, permite con cierto relajamiento llevar ideas y conocimientos de un lado para aplicarlos en forma única que tengan una ventaja comercial. Y esto hay una diferencia importante, pero de todas maneras, cuando alguien dice, yo voy a hacer una innovación, y esa innovación en un momento dado es algo que hoy vemos que podemos encontrarlo perfectamente en el mercado en Japón, en Alemania, en China, en Estados Unidos, en México, y no lo hay en el lugar donde nosotros vivimos, eso no quiere decir que no hay innovación, es que no tenemos acceso a las innovaciones que hay en otros lugares. Pero lo importante es cómo nosotros creamos nuevos mecanismos y nuevas innovaciones para poder hacer esto. Entonces, aquí yo quisiera que esto ustedes lo reflexionaran, lo pensaran, porque esto es algo de lo que hoy tenemos que ver. Cómo encontramos buenos problemas en donde nosotros agregamos valor haciendo algo que es diferente a lo que la gente hace. Y vean esta comparación, y los que están aquí en áreas de maestrías y doctorados y en temas de la ciencia, pues nos ayuden a cómo fomentar más a que el tema de encontrar buenos problemas pues no sea un trabajo único y exclusivo para la gente que hace el doctorado, sino que también sea un trabajo para la gente mundana del pueblo, como nosotros, como muchos de nosotros que vivimos el día a día y que podemos llevar muchas innovaciones. Esta semana, por ejemplo, di un curso en una empresa en Dallas, en donde decíamos, la innovación es para todos. Y lo que hicimos fue poner a los 40 directores de la empresa a que vean que para empezar, la innovación se puede hacer en cualquier área, no tiene que ser tecnológica. Esta es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver. Esa parte de innovación en donde decimos cómo cambio el proceso para atender a una persona, cómo cambio el proceso para registrar, cómo cambio el proceso para que nosotros en la mañana seamos más eficientes para tener un día. Cada una de esas cosas es un elemento que nosotros podemos manejar de innovación y que es importante para poderlo hacer. Y en ese sentido, pues déjenme jugar con esta lámina que a mí me encantó. Realmente es una lámina que dicen, ¿cómo puedo encontrar problemas no resueltos? Y muchas veces, pues lo que dicen es que es bien difícil. Por un lado, tenemos una situación en donde, pues, yo soy un poquito agrio en ese sentido. Hay mucho hoy el emprendimiento que yo le llamo el entrepremium. El entrepremium, ¿quién es? Es aquel cuate que quiere entrar a un concurso y quiere ganarse el premio y tener un diploma que lo va a poner en la pared de su casa para decir, yo gané el premio de no sé qué, y decir que ya por eso él es emprendedor y es innovador.
No es cierto. Ganar un concurso nos da una buena base para poder seguir trabajando, pero el esfuerzo para tener éxito es mucho más allá de ganar un concurso. Y aquí estos 6 ejemplos que estoy poniendo son bien interesantes. O sea, cuando estamos nosotros hablando de casos como es Inocentiv, que es un lugar en donde ustedes pueden poner cómo encuentran los grandes retos que hay en el mundo. Dice, y el 80% de ellos han sido resueltos exitosamente, y hay más de 200,000 soluciones en donde a la gente que resuelve los problemas se les paga por hacer esa solución de problemas. Yo los invito a que vean eso y se van a encontrar que hay muchos problemas que dicen, este problema no tengo ni la más remota idea de lo que me están diciendo. Señores, pues de eso se trata, de encontrar problemas que pues, si nos dijeran cómo está todo resuelto, pues eso no se trata de un kit de Lego, en donde nosotros agarramos y ponemos las piececitas y tenemos un Ferrari precioso y un Space Shuttle y una nave de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué? Porque ahí nos dan el paso a paso. En el caso de buscar problemas no resueltos, nosotros muchas veces no tenemos todo para poderlo hacer. Y en ese sentido, un caso que a mí me encanta es este podcast que existe, que es el de NPR, que dice, How I Build This with Google Trust. Esta persona lleva años preguntándole a la gente cómo resuelve cosas, cómo ellos resolvieron o construyeron algo. Y esto es una fuente increíble y gigantesca de información, pues no para encontrar nuevos problemas, pero sí para encontrar problemas que se resolvieron y poder entender cómo se hicieron. Definitivamente uno de los grandes casos que pudiéramos imaginarnos ahí, pues es el caso de Google. O sea, ustedes hagan cualquier pregunta en Google y van a encontrar imágenes, van a encontrar videos, van a encontrar artículos de cosas que les van a servir para poder encontrar esto. Y siguiendo con la familia de Google está Kaggle. Kaggle lo que hizo, hoy es una empresa de Google, pero pues esto nació en Australia, en donde gente que empezó con el tema de Big Data y de Machine Learning y de inteligencia artificial, pusieron a ver cómo poner retos que eran difíciles para resolver, y hoy es uno de los lugares por excelencia para poder encontrar información, para poder resolver problemas de muchas índoles. Hay retos que están puestos ahí, hay retos que pagan dinero por resolverlos, pero también por el otro lado, encontramos en ellos una gigantesca cantidad de datos. Hoy debemos entender que vivimos en la sociedad del conocimiento y muchas veces dicen, oye, yo tengo que hacer algún tipo de análisis y necesitaría tener una base de datos de 1 millón de datos en empresas de lealtad para aviones o características de personas comprando casa o perfiles de personas que compran coches. Hay muchas cosas que se pueden hacer ahí alrededor de eso. Entonces, bajo ese terreno, Kaggle es una muy buena alternativa. Otro lugar en donde ustedes podrían fácilmente encontrar y hacer preguntas de cosas que mucha gente no sabe cómo resolverlas es el caso de Quora. Y eso, en alguna medida, pues yo sí quisiera que ustedes vieran qué hay. Y el último que está del lado izquierdo es Answer to the Public. Descubre qué es lo que las personas están preguntando acerca de. ¿Ustedes se imaginan cuántas preguntas se hacen al día en Google? Son billones. Y esta empresa, algo de lo que hace es procesar algo de esas preguntas y tratar de ayudar. ¿Qué es lo que se está preguntando? ¿Cómo puedo encontrar un mejor aceite para poder hacer papas fritas y que tengan menos contaminación? ¿Cómo puedo yo diseñar un vehículo con hidrógeno que use tales características? Y una de las cosas que van a encontrar que es en esta jornada de exploración es en qué medida ustedes podrían buscar elementos para encontrar ese tipo de problemas y esos problemas meterse a buscar las soluciones. Aquí yo los invito a que ustedes salgan de la caja y vean, el problema es nuestra materia prima. Y cada que alguien se queje, dice, ayúdame a buscar tres alternativas de solución. Si ustedes preguntan por 3 alternativas de solución, van a empezar a tener una conversación absolutamente distinta para poder hacer cosas en ese momento. Y entonces, bajo ese perfil,
pues es un tema que para mí se me hace que es fundamental y que requiere que nosotros repensemos las cosas. Muchas veces pensamos que innovación es un tema superficial. Y si lo estamos comparando con un doctorado, pues el doctorado es absolutamente nada superficial, pero nada, nada, nada superficial. Entonces, aquí el tema es, para que nosotros sepamos que el problema realmente vale la pena, necesitamos conocer a profundidad el tema. La gente que innova normalmente es gente con mucha experiencia en el campo. Si ustedes están en la industria automotriz y dicen, bueno, yo quiero hacer algo en la industria de alimentos, para poder encontrar algo diferente y a profundidad, pues va a implicar que tienen que conocer pues, qué tipo de alimentos, características, son alimentos perecederos, son dulces, son cosas que tengan capacidades nutritivas. Y empieza uno a ver que hay una taxonomía de cientos de cosas que uno tiene que averiguar, que hay que tener un conocimiento profundo para poder saber que el problema realmente vale la pena. Y no es una cosa casuística que estamos con los amigos viendo el partido de fútbol y ya por eso nosotros vamos a inventar la mejor forma de cómo resolver algo en el mundo. Puede ser que estén viendo todos los amigos viendo el fútbol y sean puros científicos y el hecho de lo que sucede en el partido dispare algo que piense diferente y que los lleve a una forma de conducta distinta para poder encontrar una nueva línea de acción, una nueva línea de investigación. Y esto, pues nos va a tener que, con todo esto que acabamos de mostrarles de estos 6 sitios, que además no crean que son todos los únicos sitios que hay al respecto. Seguramente, y aquí me encantaría si ustedes encuentran más, compártanoslos, díganoslos, nos encantaría conocer más de esto, es cómo identificamos que no hay una solución valiosa disponible. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hablamos de innovación, muchas veces pensamos en que necesitamos cambiar todo. Y las innovaciones son pequeñas modificaciones que tienen un gran impacto. Y esto es uno de los cambios de mentalidad que sí definitivamente tenemos que ver. Porque muchas veces uno dice, yo voy a hacer todo de nuevo para poder hacer un pequeño cambio. Ahorita decía Félix Patiño, y ahí dejen de tener una diferencia interesante de punto de vista, en que decía, nosotros tenemos que aprender a hacer los coches completos. Yo quisiera invitarlos a que pensáramos qué pequeña partecita pudiéramos hacer para los coches que sea tan valiosa que todos los coches quisieran tenerla. Y no tengo que hacer todo el coche. No quiere decir que la idea de Félix es mala. No, ese es un approach para poderlo hacer. Pero yo creo que también existe el otro. Y aquí cuando empezamos a hacer esto, me encanta que podamos tener puntos de vista diferentes y en las diferencias es donde vamos a encontrar nosotros el valor. Un punto de vista como el de Félix o de cualquiera de ustedes, lo estoy usando de referencia después de la extraordinaria plática que nos dio, que me tenía fascinado, es cómo nosotros tenemos divergencias y vemos que hay diferentes. Y alguien dice, es que esta solución sí existe y otro diga que no hay la solución. Y en vez de que tengamos una discusión, ¿cómo lo llevamos a una conversación? Acuérdense cómo empezamos esta plática. Una innovación nace de una conversación. A la hora que empezamos, no, es que esto es así, cuando tenemos posiciones dogmáticas, entonces lo que estamos haciendo nosotros es limitar la posibilidad de descubrir qué hay escondido dentro de esa conversación. ¿Cómo saber qué es tan factible? Es encontrar una solución adecuada. Y esto nuevamente entramos en un terreno muy complicado porque en México decimos, no, es que para tener una solución, dejen darles un caso. Alguna vez unos amigos trajeron un producto probiótico interesantísimo, valiosísimo, para poder hacer ciertas cosas con la leche que en alguna medida ellos traían un descubrimiento. Y lo que decían es que para hacer esa solución ellos tenían que construir una planta para poder procesar la leche y tenían que hacer una serie de experimentos que implicaban muchos millones de dólares, implicaba mucho tiempo. Y un científico con el que pudimos platicar aquí en Estados Unidos nos dijo, pues yo podría utilizar ciertos laboratorios que existen para poder hacer esa prueba y en vez de buscar resolver todo el problema, ¿por qué no probamos que este concepto chiquitito que ustedes quieren probar de cómo producir un probiótico es suficientemente valioso? Y eso es lo que van a terminar patentando, ese pequeño cambio que va a tener un gran impacto. Y lo pudieron lograr, hicieron algo muy interesante y ya después pudieron, ok, ahora sí, probablemente para hacer una cosa absolutamente nueva,
necesitamos tener una nueva planta hecha desde cero. Pero al principio, y yo insisto mucho, al principio, dejemos de pensar en que tenemos que construir el cohete a la luna para poder descubrir que el tornillo que nosotros queremos diseñar va a ser más eficiente para poder soportar las cosas dentro de la turbina. Algo de lo que tenemos que aprender es, señores, vivimos en un mundo que hay extraordinaria capacidad, hay un conocimiento gigante y nuestras aportaciones van a ser pequeñas, pero hay que encontrar cuáles son las que tienen gran impacto. Y bajo ese concepto, hay que ver que pues, los problemas en alguna medida pues tienen cada vez soluciones más limitadas. ¿Por qué? Porque lograr hacer algo que tenga el impacto pues, global y todo eso, pues es muchas veces difícil. No quiere decir que sea imposible, pero ¿cómo empiezan? Uno empieza en pequeño. Cuando les mencioné el caso de Google, Google empezó haciendo el crawling de 10 sitios para poder interpretar cómo organizar la información. No dijeron, necesito tener una computadora para guardar toda la información del mundo. Hoy, si ustedes quieren empezar un nuevo buscador y quisieran empezar con la misma infraestructura que hoy tiene Google para poder hacer algo, para un pequeño cambio, pues es prácticamente imposible. Porque ¿a quién le van a dar dinero? Imagínense ustedes cuánto costaría tener la base mínima de uno de los equipos que hoy puede tener Google, que tienen miles de computadoras, si no es que millones, que tienen algoritmos con un refinamiento espectacular. Y ustedes quieren hacer un pequeño cambio. La pregunta es, ¿cómo hacen ese pequeño cambio? ¿Cómo lo pueden integrar? Y esto hay que ver en qué forma mejora lo que ustedes tienen que represente una mejora importante. Y esa mejora importante, a nuestro punto de vista, tiene que ser muy fuerte. Y aquí, para muchos de ustedes, puede ser que esto sea, pues un poco, dicen, oye, qué simplista, parece que no quieres que pensemos en grande. No, yo quiero que piensen en grande, pero los grandes proyectos siempre empiezan en pequeño. Y esto es algo de lo que no entendemos. Ustedes están ahí en Guanajuato, en el caso de Aguascalientes, por ejemplo, imagínense ustedes si para hacer una fábrica pensaría que yo tengo que empezar, como lo hizo Nissan, creando la fábrica más grande del mundo, pues no es cierto. Pregúntenle cómo hizo Elon Musk para hacer su primer coche. Él agarró y yo ridiculizo la forma, me imagino, no es cierto, no tengo evidencia de lo que les voy a decir, pero yo me imagino a Elon Musk agarrando un carrito de valeros, poniéndole baterías y poniéndole un motor eléctrico y probar que con baterías y un motor podía mover un coche. Y eso que desarrolló se lo llevó a una empresa en Inglaterra, una empresa muy conocida, a Lotus, y les dijo, oigan, ¿podrían ustedes poner mi carrito de valero? Y les digo, esta es una forma crítica de cómo de expresarlo, no es como sucedió realmente. Pongan mi carrito de valeros en el chasis de su coche Lotus, que si ustedes lo saben es un coche de lujo, súper deportivo y de gran valor, y dijo, ¿me lo pueden hacer? Le dijeron que sí, y puso un crowdfunding, consiguió 2,000 personas que estuvieron dispuestos a poner, no recuerdo si 2,000 o 10,000 dólares para un coche que iba a costar 100,000 dólares, y esas 2,000 personas querían ese coche, y lo hizo en una forma... ¿Tú tienes el archivo que Andrea, que la... Ahí, quién sabe quién anda. Andrea al rato les ayuda. Entonces, aquí una de las cosas que estamos visualizando es precisamente que ante ese problema, pues buscar alternativas de solución. Y este es un modelo que del Design Council y el doble diamante, pues es muy popular en el tema de innovación. Aquí no estoy hablando de cómo, como una novedad esto, sino más bien es en qué medida nosotros empezamos con un problema. Y la segunda parte que para mí es fundamental y es muy difícil es definir qué problema queremos resolver. Porque a la hora que nosotros vemos este doble diamante, es muy común que nosotros vemos el problema y empezamos a investigar la profundidad del problema y empezamos a tener una divergencia a un punto en que tenemos muchas maneras de cómo ver el problema y vamos a tener que hacer un momento para detenernos, para analizar y definir dentro de lo que nosotros hemos descubierto qué podemos hacer. Acuérdense que dije que aquí tenemos que nosotros manejar el problema con una profundidad muy importante de conocimiento. Y esa profundidad de conocimiento nos va a permitir que a la hora del análisis podamos hacer la definición
de qué parte dentro de todo el gran problema. Imagínense esto. Todo el mundo hoy estamos conscientes de que el cambio climático es un problema gigante. Si nosotros quisiéramos encontrar una solución, una sola solución para todo el problema del cambio climático, pues la verdad es que pues, no existe. O sea, la única manera que pudiera resolverse eso, pues hay que hablarle a Dios y que vuelva a empezar el mundo, porque la verdad es que no hay otra manera. Pero si nos ponemos de acuerdo en que cada quien vamos a poner un granito de arena para hacer algo para mejorar esas condiciones, que tengan impacto y que juntos nosotros hacemos una cosa, y aquí nuevamente dejen poner otro paradigma. En México, y ahí yo sé que me están escuchando clusters y esto no les va a gustar, en México lo primero que dicen, vamos a ponernos de acuerdo para poder hacer las cosas. Yo tengo un eslogan en mi programa Futurizando en que digo, estoy de acuerdo que no estoy de acuerdo, por lo cual ya llegué a un acuerdo de que quiero hacer las cosas. Y a la hora de que yo estoy en acuerdo, de que no estamos de acuerdo, tenemos cada quien la libertad de poder hacer algo. Y el mercado, el sistema, nos va a aceptar o a rechazar con el tiempo. Y entonces en este análisis que estamos haciendo, nosotros vamos a ir a llegar a una solución de parte de una cantidad de problemas que hay. Y esa cantidad de problemas, entonces ahora sí, a través de ideación, a través del conocimiento, a través de la creatividad, vamos a buscar alternativas y nos vamos a dar cuenta que un problema tiene múltiples formas de solucionarse. Y nuevamente entramos en un proceso de divergencia para buscar cuáles son las soluciones. Y esas soluciones, cuando nosotros las estamos viendo, pues una de las cosas que nosotros tenemos que ver muy claro es que vamos a llegar a una implementación de una de las alternativas de solución para lo que, si se dan cuenta aquí, hay una infinidad de elementos de problemas, hay características y se pueden segmentar, encontramos un solo problema, ese problema buscamos muchas alternativas para poder encontrar una sola solución. Y eso nos lleva a esto, que este es un diagrama que, pues inicialmente yo lo conocí por medio de IDEO, que es esta gran firma de diseño, pero la verdad es que no he encontrado el tracking de dónde está, quién produjo esto, en donde dicen una buena solución tiene que tener 3 elementos. Que sea factible de hacerse, que sea atractiva para la gente y que tenga viabilidad. Y si esas 3 cosas están en el centro, es donde tenemos una innovación para una buena solución de un problema que nosotros encontramos. Entonces, pues con esto, aquí me gustaría abrirlo a preguntas y respuestas. Rebeca, aquí la verdad es que quiero ver qué tanto logré provocar a la gente a que gruña contra mí, diga, Jorge, estás incorrecto, esto no es la forma de hacerlo, pero pues si no tenemos conversaciones de este tipo, nunca vamos a saber cuál es lo bueno y lo malo. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, yo antes de darle la palabra al público, sí quisiera hacer algunos comentarios. En primer lugar, felicitarte, realmente me encantó desde el principio el nombre de la conferencia. Es decir, buenos problemas, materia prima para innovar. Eso me pareció sensacional y me puso a pensar mucho en qué ibas a presentar. Entonces, una de las cosas que me encantó, y lo empecé a pensar antes de que lo plantearas, es esta analogía con un doctorado, o incluso con una tesis, incluso desde licenciatura, donde hay que plantear una pregunta de un problema, y a partir de ese problema viene todo el proceso, digamos, de darle valor, de darle profundidad al conocimiento, y de tratar de resolver el problema. Eso me parece sensacional, eso me encantó mucho, me gustó mucho. Entonces, ahí otra cosa que también me parece muy importante es esta perspectiva de que la innovación, es decir, puede ser desde pequeña hasta amplísima, pues, digamos, hay toda esta discusión, pero que además innovar quiere decir en todos los ámbitos. Es decir, no estamos hablando solamente de tecnología, porque luego hay un poco esta limitante. Eso también me parece muy importante y que hay que tenerlo en cuenta. Otro aspecto que me parece también, digamos, esta perspectiva de hablar de conversación en el planteamiento de problemas, en la resolución y demás, y yo creo que ahí buena parte de lo que está implícito en esto es, bueno, quienes se plantean estos problemas, que puede ser desde alguien, digamos, que está
produciendo en la tierra hasta un gran tecnólogo en una empresa, siempre está en esta conversación, en esta relación, en sus relaciones sociales, redes, etcétera, y eso es lo que lleva y que permite precisamente pensar en cómo resolver estos problemas. Ahora, esta crítica que haces a los emprendedores me gusta, pero también yo creo que habría que pensar que los emprendedores, de alguna manera, si los vemos en esta perspectiva, son personas o grupos, etcétera, que parten de observar ciertos problemas, los conversan y empiezan a tener, digamos, son los que tienen un conocimiento profundo del tipo de problemas que hay, que quieren resolver y que pueden, digamos, y que tienen toda una serie de características, se rodean de grupos de gentes, digamos, una serie de elementos para poderles dar valor. Es decir, eso es lo que hacen los emprendedores, así sea desde una cosa pequeñita hasta la gran innovación, que creo que ya va a ser difícil que tenemos ahora esta industria 4.0, que yo creo que representa una gran innovación, pero apoyada, digamos, en las tecnologías de información. Otra cosa que me parece, que me encantó también, es pensar en esta perspectiva de cómo la pandemia, es decir, efectivamente a todos nos ha hecho diferentes, y creo que todavía no nos hemos dado cuenta. Esta perspectiva de estar buena parte de nuestro tiempo en la red, buscando cosas, encontrando conocimientos, etcétera, eso nos va a permitir buscar nuevas perspectivas y nueva información. Ahora, una cosa que digamos, que a mí se me ocurre que podría ser interesante, ya no quiero tomar más tiempo porque estamos esperando las preguntas, me recuerda mucho a lo que se está haciendo en la medicina translacional. No sé si has oído hablar de ella. La medicina translacional es este grupo de bueno, no solamente médicos, científicos, etcétera, que se acercan al paciente y a través, digamos, viendo cierto tipo de enfermedades, padecimientos, etcétera, y a partir de estar, digamos, en contacto directo con los padecimientos de los pacientes, empiezan a innovar directamente sobre, digamos, sobre esta medicina. Entonces hay una relación muy estrecha, se puede parecer un poco tal vez a la biotecnología en esta relación de industria-academia. En el caso de la medicina translacional se han hecho ya avances muy importantes en términos de resolver problemas de alguna manera in situ, hacer cierto tipo de innovaciones y empezar a resolver problemas que le dan valor, digamos, sin esperar a que haya la patente o que salga o que aparezca algún instrumento, alguna herramienta que pueda servir para esto. Entonces, eso me parece que habría que pensarlo en esta perspectiva de cómo, digamos, cómo se tienen que dar las soluciones. Y terminando ya solamente en esto que tú planteabas, es decir, hay que pensar que la solución de los problemas que tenemos ahora, digamos, dada la globalización en la que vivimos, tienen que ser pequeños, de acuerdo a lo que nos estamos enfrentando día con día, y esto es lo que permite, es decir, que efectivamente puedan ser factibles, como tú terminaste al final, atractivos y que además tengan viabilidad. Solamente eso, habría mil cosas que decir más, pero definitivamente, y bueno, los invito a que veamos el programa de Jorge, Quiero Aprender, porque yo creo que va a ser realmente muy interesante para todos. Muchas gracias. Adelante, y la verdad es que sí, tío, yo creo que ahí hay muchas conversaciones que tenemos que llevar a la mesa, tenemos que ponerlas y aprender. Yo creo, la razón por la que yo empecé el programa de Quiero Aprender fue precisamente porque dije, ¿cómo converso con muchas personas para poder hacer esto? Y actualmente a la fecha hay más de 500 entrevistas realizadas a lo largo de 21 meses ya de trabajo, y pues esto cada vez buscando más, y invito a la audiencia que nos está escuchando, si ellos tienen problemas que quieran compartirnos, nos ayuden, nos digan y los invitamos y platicamos al respecto, porque la manera es, tenemos que salirnos de la caja, tenemos que pensar en forma diferente, y esto es absolutamente cierto. Y tío, aquí lo que yo digo, los emprendedores para mí son fundamentales. Yo soy impulsor y emprendedor de los emprendedores,
pero algo de lo que tengo que me gustaría y quiero recalcar en el punto que yo lo mencioné, es que el enfoque es cómo resolvemos el problema y no cómo ganamos el premio. Ah, no, definitivamente, definitivamente. Muchas gracias. ¿Qué preguntas tenemos en el público? Tenemos por aquí una, voy a plantearla. ¿Cómo asegurarías que un tema de investigación sea novedoso? ¿O cómo podríamos validar las diversas propuestas de investigación de cualquier tema? Mira, aquí la pregunta es una pregunta muy interesante porque yo la veo en dos niveles. Una cuestión es, ¿cómo la vemos que sea novedosa como investigación, como parte científica? Y otro es, ¿cómo podemos imaginarnos que esa investigación va a llegar a la calle? Y esto es un punto muy complicado porque tenemos que tomar en cuenta que la investigación científica pues tarda un tiempo importante en poder llegar a la calle. O sea, Richard Carr, un amigo mío, por ahí con gusto les puedo compartir, tiene una serie de videos que a mí me han encantado, en donde él habla el ciclo entre las ideas científicas y que lleguen a la calle, y esto puede tardar 10, 20, 30 años o más. Y es algo de lo que tenemos que entender, que hay un ciclo que no es, a veces decimos, no, es que en México no se hacen las cosas. Hay muchas cosas que no se hacen en México, estoy de acuerdo, pero hay muchas cosas que en el mundo se hacen en una manera que de todas maneras lleva mucho tiempo. Entonces, aquí yo, a la pregunta que nos hace Concepción, la verdad me gusta, porque dices, ¿cómo asegurarías que es una investigación sea novedosa? Pues aquí es el proceso, tristemente tenemos que verlo, que es manual, es el proceso de conocer el tema, de hablar con pares de la industria, encontrar quiénes son los científicos que están en esos terrenos, hacer investigación y tener contacto con la gente que es especialista en el tema para poder que ellos nos ayuden. Entonces, algo que nuevamente las conversaciones son importantes, cómo tenemos en nuestra red de pláticas con gentes de alto nivel. Yo recuerdo que hubo una época que tuve la oportunidad, cuando yo llegué aquí a vivir a California, pues de tener mucha interacción con las universidades y de tener oportunidad de ir pues a las pláticas de doctorados, a las pláticas que daban, y entonces uno veía lo que era el estado del arte, y el estado del arte pues estaba hasta por acá, el estado de la ciencia y el estado de la práctica, pues son distintos niveles. Y aquí, Concepción, esto es un tema interesante. Hay gente que está trabajando, mucha de la gente que trabaja en transferencia de tecnología, pues uno de sus trabajos es ese tipo de inteligencia, pues para poder saber que lo que hay, en dónde en esos niveles se puede clasificar. Entonces, tanto si es un trabajo de investigación científica que puede tener un gran impacto, pero pues sabemos que eso va a llevar 10, 20, 30 años, pues, pero hay que hacerlo, porque si no lo hacemos hoy, no, va a seguir pasando 30 años. O sea, no porque no lo hagamos hoy, dentro de 30 años eso va a estar disponible. Hoy hay que hacerlo para que dentro de 30 años esté disponible. Y esto es algo importante. Y ahora, las diversas propuestas de investigación de cualquier tema, pues la verdad es que aquí definitivamente la innovación y la ciencia es un segmento muy especializado y nosotros tenemos que, ¿con quién platicamos esto? Si yo platico con un abogado de patentes en el terreno de bioalimentos, seguramente voy a poder tener insights muy claros en ciertos temas de alimentos. Pero si a la misma persona que puede ser muy especializada y muy conocedora le hago una pregunta de cuestiones aeroespaciales, el cuate me dice, no tengo la más remota idea de dónde poner tu clasificación. Y esto es algo importante. Tenemos nosotros que estar cerca de la gente correcta. Y esto es algo que en la innovación juega un rol muy, muy importante. ¿Tenemos más preguntas por ahí? ¿Quién se anima a preguntar? ¿Alguien se anima más a preguntar? ¿O fui tan claro o fui tan confuso? A ver, Rebeca, ¿qué crees tú? No. A ver, si no hay más preguntas, entonces yo soy la que voy a preguntar si no les importa. Bueno, esta perspectiva que tú planteas déjame ver si hay más preguntas, sí, no, creo que no. Esta perspectiva que tú planteas, digamos, para hacer innovación, antes de pensar en cuánto me va a costar, a quién voy a acudir y demás, hay que pensar en esta perspectiva de hay que crear valor. Es decir, y crear valor porque ese es uno de los elementos claves para realmente estar innovando. Es decir, porque se pueden hacer muchas cosas, pero si no hay valor, realmente no tiene sentido, incluso ya pasar a las diferentes etapas, ¿no? Si es barato, si es eficiente, etcétera. Eso en primer lugar. Entonces,
una de las cosas que también planteaste es cómo entender los problemas. Es decir, esta perspectiva de cómo entender los problemas. Es decir, los problemas los podemos entender y a veces, tú lo mencionaste muy claramente, no solamente es participar en concursos, pensar que somos emprendedores, etcétera, etcétera, sino antes de pasar, digamos, a pensar en esta perspectiva de que ya estamos haciendo, digamos, innovación, es primero, digamos, tener un conocimiento profundo de qué estamos buscando a partir del problema que nos planteamos. Por otro lado, esta perspectiva de qué tanto valor le estamos agregando. Y ahí me parece que una de las cosas que es muy importante es cómo se resuelven estos problemas con a esta diferencia de las ventajas comerciales. Es decir, primero tenemos que, es una pregunta, hay que desarrollar primero esta innovación a través de digamos, de búsqueda de problemas que efectivamente estemos pensando que van a solucionar cosas desde pequeñas hasta grandes, pero ¿dónde entraría entonces este asunto de la comercialización? ¿Será hasta que ya estamos avanzados? Porque ese es uno de los planteamientos que se hacen en prácticamente todos los programas, que no sé, que yo creo en los programas incluso gubernamentales. Creo que ahí hay un problema. Es decir, antes de abordar esto, ¿dónde está esta parte financiera? Que creo que tienen mucho puesto el acento en esta parte financiera y no realmente en la resolución de un problema y en digamos, en hacer una innovación. Mira, ahí la pregunta es muy buena en ese sentido, Rebeca. Yo creo que aquí tenemos que plantear varios niveles. Cuando estamos hablando de ciencia, pensar en la comercialización va a ser muy difícil. Cuando estamos hablando de la tecnología, hablar de la comercialización, estamos muy cerca de poder verlo. Y entonces, yo creo que aquí hay que ver, esa pregunta hay que hacerla en el momento correcto. Hacerla muy temprano puede ser muy difícil, hacerla muy tarde también es muy malo. Y eso es lo que más sucede, que la hacemos muy tarde. Eso, efectivamente. Y yo creo que aquí, cuando estamos nosotros en un terreno en que digas, ok, yo quiero desarrollar una nueva tecnología para hacer invernaderos y poder manejar un mejor esquema de cómo voy a crear frambuesas, pues ahí ya tenemos condiciones de mercado que si no las mejoramos, pues no podemos jugar exitosamente. Ahora, tú dices, yo puedo hacer unas frambuesas que si yo hago frambuesas que tienen el doble de tamaño o hago frambuesas que tienen un ciclo de producción de la mitad del tiempo, y entonces empiezas a jugar con elementos en donde la parte, el criterio comercial cambia. ¿Por qué? Si el valor agregado es muy fuerte, y lo mencioné en el tema del precio, o sea, en México hay una paranoia obsesiva porque vamos a hacer las cosas baratas, y no es cierto. Es algo que si generamos valor suficiente, la gente tiene que estar dispuesta a pagar por ese valor, que es algo que no tenemos. Entonces, ahí hay un problema que resolver. Entonces, yo creo que ahí sí es un tema muy fuerte en cómo generamos esa capacidad para poder identificar el valor agregado que vamos a tener en una manera cuantificable. Y esa cuantificación, también aquí hay un tema muy importante que tendríamos que manejar, en donde esa cuantificación nos debería a nosotros generar una expectativa de lo que se puede hacer. No hay una definición precisa. ¿Por qué? Porque hay veces en que nos falla para arriba o para abajo, y las dos cosas. Pero al menos tener una claridad de que tenemos una posibilidad de éxito, que en esa posibilidad de éxito justifica el riesgo de correr esa oportunidad. Y entonces ahí yo sí creo. Ahora, tú mencionabas en este tema de cómo manejar esos problemas y cómo hacerlo. Pues la verdad es que tenemos que aprender a conversar mucho más y poner esas discusiones, porque muchas veces se toman como posiciones dogmáticas o posiciones, la solución no existe. Tenemos que aprender a hacer preguntas. Aprender a preguntar es uno de los grandes secretos de la innovación. Es clave. Claro. Y otra vez vuelve la analogía con un doctorado. Hay que aprender a hacer preguntas, si no, no hay tesis. Hay aquí una última pregunta, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Dice, de Eunice Taboada,
Jorge, muchas felicidades, no solo por el contenido, sino por la forma de presentar las ideas y de provocar a la audiencia para reflexionar y visualizar los problemas como oportunidades innovativas y no como limitantes irresolubles o de solución exógena y o de alto costo de acceso. Esto, como tú mismo lo planteas, para la vida personal, cotidiana, empresarial o gubernamental. Me parece que partiendo de este planteamiento en el plano educativo, desde la niñez las cosas podrían resolverse con mayor facilidad, creatividad y menor tiempo. Pues definitivamente estoy de acuerdo. O sea, ojalá y pudiéramos empezar a pensar científica y emprendedormente desde más chicos. Desde chicos. Y esto es algo de lo que pues, es parte de la cultura. O sea, y dejen decirlos, o sea, en mi familia, mis 2 hijos que nacieron en una casa de emprendedores, pues se convirtieron en emprendedores, que ya cuando hablábamos de propuesta de valor y que hablábamos de inversión y que hablábamos de esfuerzo, pues era parte de la conversación natural y no había que aprender. Cosa que en algunos lugares hay que llegar pues a poner primero de qué estamos hablando para poner el contexto y poder jugar todos en el mismo nivel de cancha. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Te agradecemos muchísimo, Jorge, y esperemos estar en contacto. Nos meteremos a tus programas. Si hay más cosas que nos puedas recomendar, por favor, envíanoslas a nuestro blog. Bueno, y después te van a invitar a un blog de la Industria 4.0 y de verdad, muchísimas gracias. Pues a la orden, gracias por la invitación y un gusto conversar con todos ustedes.